Habiendo definido la modulación FM en general, hablemos brevemente sobre la modulación FM de un tono puro. La señal modulante, tal vez más simple que se nos pueda ocurrir, vale decir, supongamos que la modulante m de t es igual a simplemente a sub m coseno de 2pi fm t, donde este fm es una frecuencia que está en el rango de frecuencias de audio. Es decir, estamos hablando de algo así como entre 100 y 20 kilohertz, ¿sí? Y con eso lo que queremos hacer es una diferencia clara entre FM y lo que puede ser una frecuencia portadora que típicamente es varios órdenes de magnitud mayor. Y cuando tenemos este tono puro, entonces tenemos que la frecuencia instantánea de la modulación FM correspondiente es F sub C más KF por A sub M por coseno de 2pi FM T. Y aquí ahora aparece un parámetro, KF por AM, que es algo que vamos a definir como delta sub F, delta sub F o simplemente delta F, y se conoce como la desviación de frecuencia. Y esta desviación de frecuencia es, desde luego, si se fijan, cuando coseno vale más o menos 1, todo esto es el valor más grande que puede afectar a la frecuencia Fc. Esa desviación de frecuencia es la desviación máxima, es la máxima desviación de la frecuencia instantánea con respecto a la frecuencia portadora. La desviación de frecuencia es un parámetro que dice cuánto se aleja esa frecuencia instantánea de la frecuencia portadora. Y con un poquito de cuidado podemos aprovechar este ejemplo justamente tratando de imaginarnos que esta frecuencia de acá podría ser mucho más alta con una mayor desviación de frecuencia con respecto a la portadora que si la desviación de frecuencia es menor, en el entendido que, ojo, y por eso dije con un poquito cuidado, acá no estamos frente a una modulante que es un tono puro, pero al menos en términos cualitativos, en términos del bosquejo, podemos imaginarnos bien de qué se trata esa frecuencia, esa desviación de frecuencia. Si tenemos entonces acá la frecuencia instantánea, por supuesto que podemos calcular el ángulo de la modulación FM, 2pi integral de 0 a t f de tau más el ángulo inicial. Esto es igual a 2pi fc más delta f partido por f sub m seno de 2pi
f sub m t, donde esencialmente lo que hemos aplicado es la relación de integral. Vuelvo hacia atrás. Aquí, ¿no es cierto? Si esta es la señal s de t que tiene aquí adentro el ángulo, lo que hemos aplicado es una integral sobre este tono puro que es un coseno, y estamos asumiendo además que el ángulo vale 0. Entonces aquí nuevamente, aquí suponemos que esto vale 0. Y aparece un nuevo parámetro, que es este parámetro de acá, que es el cociente entre la desviación de frecuencia delta f y fm, que es la frecuencia del tono que se está modulando, la frecuencia de este tono puro. Esto es lo que definimos como beta. Se conoce como beta, y beta lleva el nombre de índice de modulación. Y en FM este índice de modulación es bien importante y es igual a sub m por k sub f dividido por f sub m. Entonces la modulación FM de un tono puro es S de t es igual a sub c coseno de 2pi fct más beta veces seno de 2pi f sub m t. Y con esta expresión podemos analizar algunas cualidades esenciales de la modulación FM, y como vamos a ver, esas propiedades dependen fuertemente de este índice de modulación beta. Y ese análisis es lo que viene a continuación.